Bueno, como platicamos en nuestra cápsula anterior, hablábamos del carbón como primer combustible de la transición energética que viene de utilizar los bosques, la leña de los bosques como principal energético. Resulta que la crisis energética de los bosques nos lleva al uso del carbón, que tiene muchas implicaciones, pero que resulta, entre otras cosas, en la aparición del ferrocarril y en la modificación del paisaje de países como Inglaterra, Estados Unidos, donde las ciudades aparecen asociadas al desarrollo del tren. Ahora les voy a platicar del petróleo. Es muy interesante saber que la industria del petróleo no nace, como hoy podríamos pensar, porque necesitábamos combustible para los autos. Cuando se busca petróleo, se busca como una fuente de luz. Se busca el queroseno. Hay quienes consideraban que la luz que daba el queroseno versus la luz que daban en ese momento el aceite de ballena, que era un elemento que se utilizaba para iluminar calles y casas, era bastante mejor. Hay una referencia que dice que aquellos que no la han visto quemar pueden quedar asegurados de que su luz no es luz de luna, pero algo mucho más cercano a la clara, fuerte, brillante luz del día. Entonces esa búsqueda de una alternativa a algo que dependía, digamos, de seguir matando ballenas, pues y como una oportunidad de negocios ante una creciente urbanización, pues era una buena alternativa. Y bueno, alguien decía en su momento, si pudieran encontrar aceite de piedra en abundancia suficiente, podría ser vendido a bajo precio, capturando el mercado de los aceites para iluminación de productos que eran o más caros o mucho menos satisfactorios. Entonces, empieza el movimiento por buscar petróleo y en 1859 alguien que utilizaba tecnología para sacar agua encuentra petróleo. Y este año 59 marca el inicio de un proceso de transición gigantesco porque pues lleva a que el mundo se transforme, inclusive geopolíticamente, porque el petróleo determina, el control del petróleo determina muchas cosas, además de definir muchos negocios. Hay un libro que señalo en la lámina, que es The Price, de Daniel Yergin, que refiere con mucho detalle todo este proceso de convertir el petróleo en el principal energético del mundo. Y bueno, el petróleo no llega solo, el petróleo va asociado a la tecnología de aprovechamiento, en este caso de su aprovechamiento para la iluminación. Entonces, obviamente, un producto importante es la lámpara que utilizaba el queroseno para iluminar, y esas lámparas pues las vemos repetidas por muchas partes, pero es, digamos, en su momento la principal pieza para poder tener la luz que permitía tener el petróleo. Pero para llegar a esa lámpara había que distribuir el queroseno desde la refinería hasta el lugar de venta. Entonces aparecen nuevos actores, principalmente los que están relacionados al pozo del petróleo, también la refinería que digamos separa el queroseno para poderlo vender, y la venta final del queroseno, pero también los productos que permiten su uso final. Y bueno, resulta que en su momento el negocio más importante que generó fortunas relevantes fue el transporte del petróleo. Entonces, aquí aparecen muchos comerciantes. Podemos ver una imagen ahí de un movimiento con caballos, una carroza con caballos, para mover el queroseno a las zonas de venta intermedia o final de este producto que servía para la iluminación. Y bueno, hay un personaje, hay una familia, la familia Rockefeller, que su principal negocio fue transportar el petróleo. Hay por ahí series que reflejan esa historia, es una historia muy importante, el desarrollo de los grandes negocios, especialmente en Norteamérica, pero también un negocio global que tiene que ver con ese proceso donde el transporte del petróleo
es la pieza fundamental en los negocios asociados a este combustible. Y bueno, esto crece, la urbanización lleva a que la gente empiece a vivir más de noche, la propia disposición de iluminación hace que los mercados vayan creciendo y van apareciendo, se va buscando petróleo por todo el mundo. Entonces aparece en Texas hacia 1983 como un lugar de alto crecimiento, en Indonesia a finales del siglo XIX, en Irán, entonces Persia a principios del siglo XX, y en México más o menos en el mismo tiempo. Entonces aparece toda esta cuestión de la explotación del petróleo con el apoyo de los grandes países, de los imperios, el imperio británico en particular. Y bueno, aquí hay una nueva transformación. Igual que en su caso, Watt, en el caso del carbón, transforma la máquina de vapor para hacerla 4 veces más eficiente. Resulta que el uso del petróleo con un motor de combustión interna permite hacer más eficiente el transporte en barco o el transporte en general. Aquí hay una referencia. Además, el carbón hay que cargarlo, es más pesado, hay que mover gente para moverlo. Imagínense cuando el capitán decía vamos a todo vapor, pues tenían que bajar los marinos a mover el carbón para llevarlo al horno para poder generar el vapor que movía las máquinas del barco. Entonces, y aquí hay un personaje también histórico, igual que Lincoln aparece importante en la transición de los canales al ferrocarril. Aquí aparece don Winston Churchill, en su primera parte en su historia larga en el Reino Unido como primer ministro, donde invoca la transformación de la flota inglesa de una flota basada en carbón, que era un recurso importante localmente en el Reino Unido, para hacerla depender del petróleo. Además, esta fue una decisión histórica importante de la Gran Bretaña porque estaban en competencia con los alemanes. Y este discurso que referimos aquí en 1912 de Winston Churchill ocurre semanas antes de desatarse la Primera Guerra Mundial. Y bueno, el hecho es que además el ahorro de energía que se daba por el uso del petróleo versus el carbón era de 78%, era un proceso más eficiente. Decía Winston Churchill, si no podemos obtener petróleo, no podemos tener maíz, no podemos obtener algodón y no podemos obtener los 1001 productos necesarios para la preservación de las energías económicas de la Gran Bretaña. Esto lo dice en 1913, cuando define al petróleo como un recurso estratégico para el Reino Unido, que es una definición que lleva al Reino Unido a tener control estratégico de zonas productoras de petróleo, además definirlo como un elemento importante para el Reino Unido, para el Imperio Británico, el tener control del recurso petrolero. Y aquí aparece otra historia interesante. Comentábamos respecto al carbón, que da lugar al tren, al ferrocarril, que operaba con motores de vapor a partir de carbón. Y viene la Primera Guerra Mundial. Y resulta que, esta es una historia bien interesante, resulta que los alemanes van en dirección a París para tomarlo. Los alemanes se suben en tren y se tienen que mover por la vía y tienen que llegar ahí por esa vía, no tomaban otra forma. Y en Francia, en París en particular, espantados por este tema, a un general francés se le ocurre que podía movilizar lo que ya existía a partir de combustión interna con petróleo, que eran los taxis. Entonces, para tener mucho mayor flexibilidad, entonces este general francés, que creo que hay una avenida todavía que lleva su nombre en París, se la arregla con los taxistas de París para mover tropas hacia el frente
en esos frentes eternos y mortales que hubo en la Primera Guerra Mundial para detener a los alemanes para que no llegasen a París. Y esto dio lugar a que en la Primera Guerra Mundial pues ya no se moviera en tren, se moviera en auto, en vehículos de combustión interna. Inclusive es cuando aparecen los primeros aviones movidos por, digamos, productos del petróleo, refinados del petróleo. Entonces aparece aquí ya como un elemento clave estratégico los vehículos de combustión interna. Es, digamos, el momento en que aparece el automóvil.